Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días, voy a conversar con Osvaldo Serpa, él es alcalde del municipio José Vicente Unda, Chabasquén, Estado Portuguesa. ¿Y cómo está la situación en el Estado Portuguesa, concretamente en Chabasquén, desde el punto de vista de agricultura y de café, que es lo que tú haces? Sembrar café, ¿no? Además de alcalde. Buenos días a todos los venezolanos y venezolanas, especialmente a los portugueseños y portugueseñas. Buenos días, Carlos, por esta oportunidad que me das nuevamente de conversar con todo el pueblo de Venezuela sobre la pregunta que me hace. Sí, nosotros en el municipio Unda creo que estamos en segundo lugar en producción de café a nivel nacional, el municipio Unda. Estamos en primer lugar en producción de miel. Y en lo que respecta a esa pregunta, pues siempre nos hemos esforzado en producir café de buena calidad. Y en estos momentos estamos ya a la espera de la cosecha. Han habido problemas pues con la falta de insumos, la falta del fertilizante, la falta de crédito. Sin embargo, los productores pues, siguen empeñados en seguir viviendo en el campo, porque esa es la meta, seguir viviendo en el campo para seguir produciendo agua, porque el que cultiva café es productor, además de café, es productor de agua. ¿Por qué? Porque conserva los ríos, quebradas, riachuelos, y eso es interesante, importante para la vida de toda la República de Venezuela y del mundo. Ahora, ¿cuánto será la producción de este año, que tú calculas? El municipio Unda en el año 79, 80, 85 por ahí producía alrededor de unos 100.000 sacos de café. ¿Y ahora? Hoy debe estar en unos 50.000 quintales. La mitad. La mitad de la producción por múltiples problemas. ¿Por qué por múltiples problemas? Porque la baja incentivo al productor, el control de precios que lamentablemente nos estaba matando el control de precios porque se estaba pagando el producto por debajo de los costos de producción. Afortunadamente podemos decir ahorita que el saco de café, que es de 46 kilos, lo está vendiendo el productor a 100.000 bolívares. Y aunque hay una gaceta oficial aprobada por el gobierno nacional de fecha de octubre del año pasado, en 15.200 bolívares, sin embargo la libre oferta y la demanda pues permitió que el productor estuviera vendiendo en 100.000 bolívares. Yo he dicho, y yo lo he resumido en 4 partes, miren, ese precio que está a 100.000 bolívares ni se lo colocó el gobierno, ni se lo colocó el productor, ni se lo colocó el consumidor, ni se lo colocó el comprador, se lo colocó la libre oferta y la demanda, que siempre hablamos de eso, porque cuando se deja un producto a la libre oferta y la demanda, entonces ahí tiene la oportunidad el productor de vender barato o vender caro. Estás vendiendo por encima de la regulación. Por supuesto que la regulación estaba matando al productor, Carlos. Pero la regulación ya terminó. Imagínate, no que va a estar terminando. La regulación entonces, en todos los productos pero sigue. ¿Estás violando? No, no la están violando porque el problema es que si tú gastabas, fíjate tú, sacamos los costos de producción de un quintal de café, está por el orden de los 150.000 bolívares. 150.000 bolívares los costos de producción. Bueno, y está vendiendo sin a 100.000. Sin embargo, se está vendiendo a 100. Estás pero perdiendo. Es que la gaceta del gobierno nacional aprobada en el mes de octubre está en 15.200 bolívares. Ajá. Cuando tú gastas 150.000 y vas a vender en 15.000, ¿qué significa eso? Vas a perder 135.000 bolívares por saco. ¿Cómo está regulado el kilo de café? El kilo de café ya no está regulado, inclusive. No está regulado. Usted va a cualquier anaquel y lo está comprando en 5.000, 6.000 y tanto. Ah, sí. No está regulado. Ya el gobierno se dio cuenta que no puede seguir regulando eso, porque eso estaba acabando con el productor venezolano, y no solamente en cuanto al café, sino en cuanto a todos los rubros habidos y por haber. ¿Cómo es posible que un kilo de maíz te lo pague el gobierno en 22 bolívares, cuando gastan alrededor de 60 bolívares, 80 bolívares por kilo? Entonces eso debe dejarse la libre oferta y la demanda para que sea el mercado el que le coloque precio. Y bueno, algunas dicen, no, que este es esto, este es el otro. No, creemos en eso. ¿Por qué creemos en eso? Porque la única forma de que se recupere el aparato productivo nacional agrícola es dejando los productos a la libre oferta y la demanda para que la gente produzca, para que la gente se incentive
para que la gente vaya al campo, vuelva al campo, porque el problema es que si la gente se va del campo no va a haber producción, y al no haber producción, entonces va a haber escasez. Ahora, en las otras actividades agrícolas, por ejemplo, el maíz, la papa, la cebolla, todo lo que producen en Portuguesa, maíz y arroz, ¿no? ¿Cómo está eso? Bueno, por supuesto que imagínate tú este año, que todavía están sembrando algunos maíz y otros no han sembrado porque no consiguen insumos, no consiguen los insecticidas, no consiguen los fertilizantes, no consiguen los herbicidas. La producción ha mermado enormemente en Portuguesa. Yo creo que este año la producción de maíz va a estar muy por debajo del año que terminó. ¿Y el muy arroz? por debajo, igualito, porque es que al no haber incentivo al campo no va a haber producción, Carlos. El incentivo al productor es lo que lo lleva a que él siga produciendo y no hay ¿Qué otra incentivo, cosa produce lamentablemente. Portuguesa en este momento? Mire, Portuguesa produce caña de azúcar, Ajá. que de paso, ¿por qué tú crees que un kilo de azúcar cuesta 3.000 bolívares? ¿Por qué? Porque la caña se quedó en el campo, porque no cortaron la caña los productores. ¿Por ¿Y qué no la entonces? cortaron? Porque no repararon la maquinaria para moler esa caña. Entonces, ¿quién produce el azúcar? Bueno, lamentablemente están importando azúcar de otro país, de Argentina, de Brasil. Y la mayoría de la caña, Carlos, se quedó en el campo. 40.000 millones de kilos de caña se quedaron en el campo. Se quedaron en el campo no por culpa del productor. 40.000 millones de kilos. Porque el productor, kilos de caña. Claro, el productor estaba dispuesto a cortar su caña para molerla, pero le decía, no, usted no puede cortar la caña porque no hay cómo molerla porque las máquinas no funcionan. ¿Y cómo vive el productor entonces de Bueno, caña? ese productor yo creo que está muy triste, decaído, porque no Está va, quebrado. no va a tener sustento para su familia, quebrado por supuesto, porque si no cortó la caña, se quedó en el campo que iba a ser ese productor. Bueno, vamos a un receso y regresamos con Osvaldo Serpa. Estás viendo Regiones. Vamos a hablar de política. ¿Qué te gusta la política? ¿Cómo ves tú el país ahorita? Bueno, yo creo que el país ya está en muy malas condiciones, lamentablemente porque este modelo económico que se implementó en el país está llevando este país al fracaso. Y si el gobierno nacional... Por el cual tú votaste, ¿no? Por supuesto, y yo soy responsable de eso. Así lo digo públicamente porque no podemos eludir la responsabilidad. Yo voté por este proceso 18 veces. Ajá. Voté yo por este proceso. Incluyendo el último. Incluyendo el último. ¿Y qué pasó? ¿Estás arrepentido? Por supuesto que yo me retiré ya de este proceso, me retiré. Inclusive el 28 de abril firmé para que se diera el referendo revocatorio. Ajá. Para que se activara el referendo revocatorio que esté en la Constitución, en el artículo 72, que inclusive ha tenido muchas trabas, pero sin embargo ese es constitucional, democrático, más democrático no puede ser un referéndum revocatorio. ¿Cuál es la situación en este momento desde el punto de vista de votación, si hubiera revocatorio, en el caso de Portuguesa? ¿La gente está dispuesta a votar? Mira, en el caso de Portuguesa, sí, por supuesto que se va del revocatorio. Yo estoy convencido que el revocatorio sea bajo la presión del pueblo, porque más allá de los partidos políticos es el pueblo el que está pidiendo este revocatorio. Y Portuguesa, imagínate tú, en un día se recogieron 54.000 firmas, validaron 21.000 firmas, de los cuales cuando se dio los 5 días que se dieron para reafirmar esa firma, fueron a esas máquinas Cactahuella, fueron casi 14.000 personas. Quiere decir que Portuguesa lo consideraban un estado rojo rojito, yo creo que ya no es rojo rojito. Portuguesa va a salir masivamente a recoger la firma, el 20%, a ir a esa máquina Cactahuella, colocar su huella para ese 20%, y cuando dé el Consejo Nacional Electoral esa fecha, que tiene que darla antes de que termine el año, por supuesto el pueblo de Portuguesa va a salir masivamente a apoyar ese referéndum revocatorio. Ahora, estas medidas últimas que ha anunciado el gobierno, incluyendo el nombramiento del ministro para la defensa, de Economía,
de planificación, de todas esas cosas, ¿no crees tú que van a mejorar las cosas? Mire, Carlos, yo tengo Pregunto. Yo tengo que afirmarlo públicamente y voy a ser responsable de lo que voy a decir Dígalo, aquí. pues. Lamentablemente, si en los cargos de decisión se siguen nombrando los altos militares, este país va rumbo al fracaso. Ah, ¿sí? Porque los militares son responsables de la situación que está pasando en este país. Son responsables. Pues los militares deben estar custodiando la seguridad del país, no administrando recursos. No administrando recursos porque son una gente que le gusta mucho el dinero. Le gusta mucho el dinero, lamentablemente, y en todos los cargos decidiendo, ¿no? Eso le ha hecho un terrible daño al país. La administración de los militares en la vida administrativa, valga la expresión del país. Yo creo que esos señores deben estar en su función, que es resguardar la soberanía del país, pero no administrando recursos, porque eso le va a seguir haciendo daño al país. Y la designación de que los militares se encarguen de, en este caso, de otra nueva misión que conformó distribución, creó precio, Maduro. Eso es terrible, por lo menos. Imagínate tú, los militares encima de los productores de café, de caña o de otro cultivo, diciéndole, mire, usted tiene que venderle a este y usted no le vende a este. No, eso es terrible. Eso va a terminar acabando con la economía del país. ¿Y qué piensas si te llegan a ti y te dicen... Bueno, ¿y qué piensas? Pues nosotros tenemos que hacer las protestas correspondientes porque nosotros no podemos seguir que el país se siga cayendo en este despeñadero. Nosotros tenemos que alzar la voz, lamentablemente, y yo creo que aquí tenemos que seguir presionando para que eso no siga ocurriendo, porque esa designación de los militares en todos los cargos de la vida republicana, en todos los cargos de decisión, yo creo que es muy nefasto para el país, muy nefasto, porque para eso hay gente inteligente aquí en este país, para eso hay civiles comprometidos con este país que muy bien pueden administrar los recursos y administrarlo de la mejor forma y de la mejor manera. Pero tú tienes un militar de gobernador, ¿no? Bueno, pues ese señor lamentablemente no ha gobernado el Estado como debe ser gobernar, porque se apropió inclusive se apropió de todas las areneras de Portuguesa para el beneficio personal de él. Inclusive, fíjate tú, es ministro de Agricultura y Tierra. ¿Y qué ha hecho la agricultura? Después que lo nombraron ministro, se ha recuperado la agricultura. Todo lo contrario, ha fracasado la agricultura. Sigue fracasando la agricultura. Inclusive, imagínate tú con esta agronada, nosotros, la agropatria, que nosotros le decimos agronada, ¿qué vende agronada? Nada. Tú vas a comprar un litro de un saco de fertilizante, no lo consigues. Tú vas a comprar un litro de insecticida, no lo consigues. Entonces, una empresa que era una empresa que le daba respuesta al pueblo venezolano en cuanto a la agricultura, ahorita no le da respuesta a nada. Entonces, es una mala administración. Mira, Osvaldo, tú eres del pueblo patriótico. ¿Tú eres del pueblo patriótico? No, yo ahorita no soy del pueblo patriótico. Ahorita pertenezco a la mesa de la Unidad Democrática. Así lo digo públicamente. Porque después que firmé, pues por supuesto, después que firmé ya estaba en contra de este proceso político revolucionario que está en marcha en el país. Porque tú pasaste después a Tupamaro, ¿no? Claro, es que esa es la tarjeta que nos eligió a nosotros en el 2013. Ya no estás en Tupamaro. No, ¿cómo voy a estar en Tupamaro? No puedo estar en Tupamaro porque nosotros tenemos que ser serios, responsables y categóricos en nuestras decisiones. ¿Y cómo está tu alcaldía? Bueno, la alcaldía del municipio Hunda, lamentablemente, pues como todas las alcaldías de Venezuela, estamos pasando un problema económico, y le hago un llamado al ciudadano presidente de la República que envíe los recursos de ese aumento del salario del 30% y ese aumento de la cestatique de 13.000 a 18.000 bolívares que no lo ha mandado. Le hago ese llamado al presidente porque nosotros no somos los que estamos aumentando. Inclusive tuvimos nosotros una discusión con una funcionaria de la UNAPRE que me decía a mí, bueno, busquen estos recursos por otra vía. No es que yo no ha aumentado. El que estaba aumentando es el presidente de la República, le dije. No han pagado los aumentos de Por supuesto sueldo. que hemos pagado el aumento del 20% y la cestatica de 13.000. Pero el último aumento que decretaron del 1 de mayo, el 30%, y el otro de 13 a 18.000 no lo hemos recibido. ¿Ningún alcalde? Ningún alcalde de Venezuela, porque esos recursos no lo han colocado. ¿Y entonces? Bueno, pero eso es lo lamentable y triste, porque se aumenta y no se mandan los recursos. Entonces, para eso, entonces, el señor Maduro no aumente los sueldos y salarios, es que no va a mandar los recursos. Así lo digo públicamente. ¿Y las obras que tú tenés que hacer? Por supuesto que en cuanto a las obras, pues eso sí nos corresponde hacerlo nosotros, porque son recursos asignados por
por el Fondo de Compensación Interterritorial del Consejo Federal de Gobierno, donde nosotros este año 2016 tenemos 79 millones de bolívares que lo estamos ejecutando. Mira, Osvaldo, tú eres un tipo idealista de vez en cuando, ¿no? ¿Qué país tú aspiras para los próximos 20 años? ¿Cuál sería el país que tú querías dejarle a tus hijos? Bueno, el país que yo quiero para los próximos 20 años, no solamente para 20 años, sino para los próximos 100 años, es un país donde todo el mundo trabaje. Ajá. Que tenga capacidad de trabajar, por supuesto, si está enfermo, si es una persona adulto ya que no puede trabajar, los niños que van a la escuela tampoco pueden trabajar, pero toda aquella persona, escúchese bien, que tenga la capacidad de trabajar debe trabajar, porque la Biblia dice, el que no trabaje no come, así lo dice la Biblia. Sí. Y yo espero que en los próximos 100 años esté un país productivo, porque nosotros debemos dejar el populismo. El populismo acabó con esta república. El populismo acabó con esta república y la idea es que todo el mundo trabaje para echar a andar este país. Bueno, será con la sexta o no sé con qué será, pero lo cierto es que tenemos que echar a andar este país produciendo todo, porque a medida que produzcamos, Carlos, ahí bajarán todos los productos. Mira, por ejemplo, tú eres del campo. Entre las responsabilidades que le asignaron al ministro Padrino están los microprogramas, siembra de chihuire, de pato, de ají. ¿Eso es posible? El cultivo de chihuire. Mira, ¿cómo es? Todos los productores del campo, Carlos... Allá no producen chihuire. Mire, Carlos, todos los productores... Pregunto, ¿en Portuguesa producen chihuire? No, allá no producimos chihuire. ¿Qué producen? Pato. Patos. Patos y todos los otros animales. Pero la respuesta rapidito. Todos los campesinos saben trabajar. Lo que hay es incentivar. La palabra clave es incentivar al campesino para que trabaje. Y los militares que se queden en los cuarteles. Pero esa asignación de toda responsabilidad de esos señores, eso acaba con el país. Fíjate tú, hay unos analistas que esta semana que decían que la inflación va a cerrar en el 700%. Y lo más triste es que para el 2017 los pronósticos es el 2200%. Bueno, ahí nos iremos a comer unos contra otros si llega la inflación al 2200% en el 2017. No sigo hablando porque me va a aterrorizar a mí tú. Bueno. Gracias, Osvaldo Serpa, gracias también a los televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.